Durante décadas, los humanos registraron sonidos de ballenas sin comprenderlos. Luego, la inteligencia artificial descifró el código y reveló algo impactante. Las ballenas tienen un lenguaje real, con gramática, cultura y significado. Pero cuando los científicos finalmente lograron descodificar lo que las ballenas decían, no encontraron saludos amistosos, encontraron advertencias. ¿Qué nos han estado diciendo las ballenas todo este tiempo? ¿Y estamos preparados para la verdad? Acompáñanos mientras nos sumergimos en el secreto más oscuro del océano, el mensaje que sacudió a la ciencia. El barco de investigación flotaba en las aguas oscuras frente a la costa de Dominica. Bajo la superficie, algo antiguo y enorme estaba escuchando. El equipo de biología marina no tenía idea de que estaba a punto de cambiar todo lo que los humanos creían sobre el océano. Durante años, los científicos habían estado grabando sonidos de ballenas, cachalote, miles de horas de clics, llamadas y patrones almacenados en bases de datos. La mayoría de los investigadores pensaba que las ballenas solo eran animales sociales que hacían ruido para encontrarse entre sí o para navegar en las profundidades. Nadie esperaba que estuvieran diciendo algo que tuviera importancia para nosotros. Entonces, la inteligencia artificial descifró el código. La IA encontró estructura dentro de los sonidos de música de las ballenas, patrones que se repetían, secuencias que cambiaban según el contexto, una gramática inquietantemente familiar. Los científicos se dieron cuenta de que estaban frente a un lenguaje real, no simple, no primitivo, sino complejo y con propósito. Decidieron ponerlo a prueba. Usaron la IA para generar codas de ballena y las reprodujeron en el océano mediante altavoces submarinos. Si las ballenas realmente entendían estos sonidos como lenguaje, responderían. Si no, no pasaría nada. La ballena apareció en cuestión de minutos, rodeó el barco y vocalizó de vuelta usando exactamente los mismos patrones que el equipo había transmitido. Luego, añadió algo nuevo, más clics, ritmos diferentes. La ballena no solo estaba repitiendo sonidos, estaba respondiendo. La primera conversación real entre humanos y otra especie acababa de ocurrir. Al principio, los científicos celebraron. Algunos lloraron, otros rieron incrédulos. Era el avance que habían soñado durante décadas, la prueba de que las ballenas eran inteligentes, comunicativas y conscientes. Pero la celebración no duró mucho. A medida que la IA continuó analizando la respuesta y comparándola con grabaciones antiguas, surgió algo incómodo. Los patrones que la ballena había utilizado no eran saludos amistosos. Coincidían con sonidos registrados cerca de barcos, zonas de perforación y áreas de sonar militar. Sonidos que aparecían durante situaciones de estrés, sonidos que parecían transmitir advertencias o protestas. Una investigadora miró los datos en la pantalla de su portátil y sintió un nudo en el estómago. La IA había traducido el ruido humano al lenguaje de las ballenas y lo había pronunciado en el océano. Y la ballena había respondido no con curiosidad ni bienvenida, sino con algo que se parecía mucho a la ira. La pregunta que nadie quería formular en voz alta finalmente salió a la superficie. ¿Y si las ballenas no estaban tratando de decir hola? ¿Y si nos estaban diciendo que nos fuéramos? Los clics antiguos los malinterpretamos. Durante más de 50 años, los científicos han estado lanzando micrófonos al océano y grabando sonidos de ballenas. Los cachalotes emiten un tipo específico de sonido llamado codas, secuencias rápidas de clics que suenan como alguien golpeando un escritorio. Clic, 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 pausa, clic, clic. Los patrones se repiten una y otra vez. Durante décadas, los investigadores asumieron que estos sonidos eran simples. Tal vez las ballenas solo estaban ecolocalizando, rebotando ondas sonoras para orientarse en la oscuridad.
o llamándose para encontrar a los miembros de su familia. Quizá los clics no significaban nada más que el ladrido de un perro o el canto de un pájaro, simple ruido animal sin un significado real. Pero siempre hubo pistas de que algo más profundo estaba ocurriendo. Las ballenas de diferentes partes del océano emitían patrones distintos. Una familia de cachalotes cerca del Caribe usaba codas que no se parecían en nada a las de una familia cerca de Japón. Si los sonidos fueran solo instinto o señales básicas, ¿por qué variarían tanto? ¿Por qué ballenas en lados opuestos del planeta hablarían de manera diferente? Luego, los científicos notaron algo aún más extraño. Las crías de ballena no sabían hacer clics correctamente al nacer. Tenían que aprender. Los investigadores grabaron a ballenas bebé produciendo patrones torpes y fragmentados mientras nadaban junto a sus madres. Con los meses y los años, las crías mejoraban lentamente, practicaban, se corregían, hasta que finalmente sonaban exactamente, igual que los adultos que las rodeaban. Esto no era instinto, era enseñanza, era cultura. Algunas grabaciones captaron detalles aún más inquietantes. Cuando los barcos pasaban cerca, las codas de las ballenas cambiaban y los ritmos se volvían más rápidos. Las pausas se volvieron más cortas. Los clics sonaban más agudos y urgentes. Cuando el sonar militar atravesaba el agua, las ballenas dejaban de emitir clics por completo o se sumergían más profundo y desaparecían. Cuando comenzaba la perforación petrolera en una nueva zona, las manadas locales de ballenas empezaban a usar codas que nunca antes se habían registrado. Los científicos intentaron ignorar estos patrones. Era más fácil creer que las ballenas solo reaccionaban al ruido y no que se comunicaban sobre él. Era más seguro asumir que los sonidos no transmitían ningún mensaje real. Pero los datos siguieron acumulándose año tras año, grabación tras grabación. Las ballenas cerca de rutas marítimas muy transitadas usaban codas específicas con mayor frecuencia que las ballenas en zonas tranquilas. Las ballenas que sobrevivían a ejercicios navales parecían compartir nuevos patrones de clics con otras manadas que encontraban más tarde. Las ballenas mayores, que habían vivido décadas de actividad humana en el océano, producían sonidos que las ballenas jóvenes de zonas intactas no reconocían. La evidencia estuvo ahí todo el tiempo, pero los investigadores no estaban listos para verla. Las ballenas no hacían ruido al azar, no solo llamaban al vacío esperando una respuesta. Hablaban con intención, se advertían entre ellas, enseñaban a sus crías y adaptaban su lenguaje para describir nuevas amenazas. Amenazas con nombres como hélice, sonar y perforación. Los humanos habían estado escuchando sonidos de ballenas durante medio siglo y catalogándolos como cantos de aves, ruidos bonitos de animales hermosos. Pero las ballenas no cantaban para entretener a los humanos. Hablaban entre ellas sobre supervivencia, sobre peligro, sobre la creciente presencia de una especie que no pertenecía a su mundo, pero se negaba a irse. Cada clic había sido una palabra, cada pausa un respiro, cada patrón una frase, y durante 50 años, los humanos lo habían grabado todo, sin entender ni una sola cosa de lo que las ballenas realmente decían. El océano había estado hablando, la humanidad había estado sorda, pero ahora la IA había aprendido a escuchar, y lo que escuchó no era lo que nadie esperaba. La IA desbloquea la estructura oculta. Los cerebros humanos son increíbles para algunas cosas, como reconocer rostros, contar historias y resolver problemas. Pero cuando se trata de analizar miles de horas de clics submarinos que ocurren más rápido de lo que el oído puede separar, los humanos chocan contra un límite. Durante décadas, los investigadores escucharon grabaciones de ballenas y anotaron lo que oían. Hicieron gráficos, crearon catálogos y organizaron los sonidos en categorías.
pero no podían ver el panorama completo. Había demasiados sonidos, demasiadas variables y demasiados patrones ocultos dentro de otros patrones. Entonces, la inteligencia artificial entró en escena. El proyecto CD se lanzó con un objetivo audaz, cuyo nombre significaba Iniciativa de Traducción de Cetáceos, e incluía biólogos marinos, científicos informáticos, lingüistas e ingenieros. Ya no intentaban solo grabar ballenas, sino descifrar un lenguaje completo, y sabían que los humanos por sí solos no podían hacerlo. La isla de Dominica se convirtió en el centro de todo, una pequeña nación caribeña situada sobre aguas profundas, donde las familias de cachalotes viven todo el año. Las ballenas no migran, se quedan, crían a sus crías, cazan en cañones submarinos y se comunican constantemente, lo que la convierte en un laboratorio natural perfecto. El equipo del SETI desplegó hidrófonos por todo el fondo marino, con decenas de micrófonos submarinos, grabando las 24 horas del día, y colocaron etiquetas especiales en ballenas individuales mediante ventosas. Estas etiquetas registraban no solo sonido, sino también profundidad, movimiento y orientación, lo que significaba que cada clic podía asociarse a una ballena específica realizando una acción concreta en un momento preciso. Los datos comenzaron a llegar, cientos de miles de vocalizaciones de ballenas y terabytes de información, más sonido del que cualquier humano podría escuchar en toda su vida. Y aquí es donde la IA se volvió esencial. Los sistemas de aprendizaje automático sobresalen en encontrar patrones en el caos, y la misma tecnología que ayuda a las computadoras a reconocer el habla o traducir idiomas fue entrenada con codas de ballenas. La IA escuchó cada grabación, midió el tiempo entre clics hasta el milisegundo y analizó tono, ritmo y secuencia, comparando codas entre diferentes ballenas, distintas familias y diversas situaciones. Entonces empezó a ver cosas. La IA descubrió que las codas de ballenas no eran aleatorias, sino que seguían reglas, con ciertos patrones de clics que siempre aparecían en situaciones sociales específicas, mientras que otros surgían durante la caza, y algunas codas solo ocurrían cuando las ballenas se saludaban tras estar separadas. Los sonidos no eran solo ruido, sino comunicación estructurada. La IA encontró algo aún más impactante, que el lenguaje de las ballenas tenía bloques de construcción, 4 elementos básicos que podían combinarse de diferentes maneras para crear significado. Así como el lenguaje humano usa vocales y consonantes para formar palabras, las ballenas usaban el tiempo, el ritmo, el tempo y la ornamentación para construir codas, y cambiar un solo elemento alteraba el significado. Era gramática, gramática real. Las ballenas no solo emitían llamadas, construían frases y seguían reglas lingüísticas que sus crías debían aprender. La IA podía predecir qué sonido emitiría una ballena a continuación según el contexto, identificar a qué familia pertenecía una ballena solo escuchando su dialecto, e incluso detectar cuando una ballena cometía un error y se corregía a sí misma. Los oídos humanos habían sido demasiado lentos y los cerebros humanos demasiado limitados, pero las máquinas creadas por humanos finalmente escucharon lo que el océano había estado diciendo todo el tiempo. Las ballenas tenían un lenguaje real con estructura, cultura y significado, y ahora, por primera vez en la historia, los humanos tenían las herramientas para entenderlo. La pregunta ya no era si las ballenas podían comunicarse, sino de qué habían estado hablando. Mientras los humanos invadían su mundo, la IA estaba a punto de darnos una respuesta, y no sería reconfortante. Dialectos, cultura y control. El lenguaje no se trata solo de emitir sonidos, se trata de elegir qué sonidos emitir y cuándo hacerlo,
y eso requiere algo en lo que la mayoría de la gente nunca piensa: el control. Las ballenas no hacen clics de forma aleatoria o instintiva. Como un latido o un estornudo, deciden qué decir, cómo decirlo y a quién decírselo. Y esto cambia todo lo que los científicos creían saber sobre la inteligencia oceánica. El análisis de la IA reveló algo asombroso al comparar grabaciones de diferentes familias de ballenas en todo el Caribe, descubriendo que cada manada tenía su propio dialecto, su propia forma única de construir codas y organizar patrones. Una ballena abuela, sus hijas y sus nietas, hablaban todas de la misma manera, usando los mismos ritmos y las mismas secuencias, pero una familia que vivía a solo 50 metros sonaba completamente diferente. No eran diferencias genéticas transmitidas por la biología, sino diferencias culturales transmitidas mediante la enseñanza, lo que significa que las ballenas habían inventado sus propios lenguajes regionales, de la misma manera que los humanos hablan inglés en Estados Unidos y español en México. Las ballenas jóvenes demostraron esto sin ninguna duda. Las crías de cachalote nacen sin saber hablar correctamente, produciendo clics torpes y fragmentados que no se parecen en nada al lenguaje adulto, y los investigadores las grabaron practicando durante años. Las crías nadaban cerca de sus madres y tías, escuchaban con atención y luego intentaban copiar lo que oían, muchas veces equivocándose al principio. Los adultos repetían los patrones lentamente, casi como si estuvieran demostrando, y las ballenas jóvenes volvían a intentarlo. Este proceso duraba años, no días ni semanas, lo que demostraba que el lenguaje de las ballenas es lo suficientemente complejo como para requerir una educación durante la infancia. Pero el descubrimiento más inquietante llegó cuando los científicos siguieron a ballenas que abandonaban sus familias de nacimiento y se unían a nuevas manadas. Las ballenas adultas a veces cambian de grupo, ya sea porque su familia murió o porque eligieron trasladarse, y cuando esto ocurría, la IA detectó algo extraordinario. Las ballenas cambiaban su forma de hablar, abandonaban su dialecto natal y aprendían los patrones del nuevo grupo en cuestión de meses. Adaptaban todo su estilo de comunicación para integrarse con extraños. La IA encontró aún más pruebas de comunicación intencional. Las ballenas usan diferentes codas según su audiencia, hablan de una forma con sus propias crías y de otra con adultos no emparentados. Cambian sus patrones según su estado de ánimo, usando ritmos más lentos cuando están relajadas y ritmos más rápidos cuando están agitadas o excitadas. Incluso podían elegir permanecer en silencio cuando otras ballenas vocalizaban cerca, demostrando que entendían cuándo no hablar. Lo más escalofriante de todo fue que la IA detectó momentos en los que las ballenas modificaban deliberadamente su lenguaje en tiempo real. Cuando el motor de una embarcación comenzaba a sonar cerca, algunas ballenas cambiaban a codas que viajaban mejor a través del agua ruidosa. Cuando el sonar militar atravesaba su hábitat, ajustaban sus patrones de clics o se detenían por completo hasta que el peligro pasaba. Esto no era pánico ni confusión, era una respuesta calculada, ballenas evaluando una amenaza y eligiendo cómo comunicarse sobre ella. El lenguaje es poder, el poder de compartir conocimiento, advertir a otros, enseñar a los jóvenes y coordinar acciones. Y las ballenas habían ejercido ese poder durante milenios, mientras los humanos asumían que solo eran animales emitiendo sonidos bonitos. Pero los datos contaban una historia diferente, una en la que los cachalotes controlaban su comunicación con precisión y transmitían conocimiento cultural de generación en generación. No eran criaturas primitivas reaccionando a estímulos, eran seres inteligentes que usaban el lenguaje como una herramienta, y esa herramienta estaba a punto de dirigirse hacia la especie que había invadido su mundo. Cuando los humanos respondieron,
El avance científico ya se había producido. Las ballenas tenían un lenguaje real y la IA podía descifrarlo. Pero entender un lenguaje y hablarlo son dos cosas completamente diferentes. Escuchar codas de ballena no significaba que los humanos pudieran producir sonidos que las ballenas reconocieran como significativos. El equipo de SETI se enfrentó a una decisión que cambiaría para siempre la relación entre humanos y ballenas. Podían seguir escuchando de forma pasiva, como lo habían hecho durante 50 años, o podían intentar hablar. Eligieron hablar. La IA no solo analizó sonidos existentes de ballenas, aprendió las reglas lo suficientemente bien como para generar nuevos, creando codas que nunca se habían registrado antes, pero que seguían la estructura gramatical descubierta por la máquina. No se trataba de reproducir grabaciones reales de ballenas, sino de composiciones originales, frases en lenguaje de ballena escritas por inteligencia artificial y emitidas a través de altavoces submarinos. Las preocupaciones éticas surgieron de inmediato y con intensidad dentro del equipo de investigación. ¿Y si hablar con las ballenas cambiaba su comportamiento de forma dañina? ¿Y si las codas generadas por humanos confundían a las crías que estaban aprendiendo el dialecto de su familia? ¿Y si el intento de comunicación era malinterpretado como una amenaza? ¿Y si la humanidad estaba a punto de hacer el primer contacto con otra especie inteligente sin ningún plan para lo que vendría después? Algunos investigadores argumentaron que debían esperar años y estudiar más antes de intentar comunicarse, mientras que otros creían que el descubrimiento era demasiado importante como para retrasarlo y que las ballenas merecían saber que los humanos finalmente estaban escuchando. Se tomó la decisión de proceder con extrema cautela. El equipo transmitiría codas generadas por IA cerca de una manada de ballenas bien estudiada en Dominica, usando patrones que parecían neutrales según el análisis de contexto y evitando cualquier cosa que pareciera agresiva o angustiante en la base de datos. Reproducirían secuencias cortas, esperarían respuestas y se detendrían de inmediato si las ballenas mostraban signos de confusión o agitación. El primer experimento tuvo lugar en una mañana tranquila, con agua clara y buena visibilidad. Hidrófonos rodeaban el área, se colocaron etiquetas en 3 ballenas adultas de la manada y las cámaras estaban listas para documentarlo todo. El equipo bajó el altavoz submarino y transmitió la primera coda generada por IA al océano, un patrón simple, similar a un saludo, que las ballenas solían usar cuando se acercaban de forma pacífica. Luego esperaron en silencio, casi sin respirar, preguntándose si acababan de cometer el mayor error en la historia de la biología marina. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Una enorme hembra de cachalote, una de las matriarcas que el equipo había estudiado durante años, apareció cerca del barco y comenzó a vocalizar. No estaba usando sus codas habituales, sino produciendo exactamente el mismo patrón que la IA acababa de transmitir, repitiéndolo 3 veces mientras se acercaba en círculos. Luego se detuvo, quedó inmóvil durante varios segundos y emitió una nueva secuencia de clics, una que la IA reconoció de inmediato como un patrón que las ballenas usaban para invitar a acercarse. El equipo transmitió otra coda generada por IA, esta vez un patrón ligeramente más complejo. La ballena respondió de nuevo, más rápido, usando una variación del patrón y añadiendo elementos que la IA había documentado en conversaciones prolongadas entre ballenas. 2 ballenas más se unieron, ambas vocalizando y claramente enfocadas en la fuente de los sonidos. La interacción continuó durante 18 minutos, con un intercambio constante en el que las ballenas respondían de forma coherente a cada transmisión e incluso iniciaban nuevos intercambios. Esto no era aleatorio.
No era coincidencia, y no era simple imitación. Las ballenas entendían que los sonidos que provenían del altavoz eran intentos de comunicación, reconocían los patrones como lenguaje y elegían responder. La humanidad acababa de hablar en ballena por primera vez, y las ballenas habían contestado. Pero mientras el equipo revisaba las grabaciones esa noche, algo inquietante surgió en los datos. Varias de las respuestas de las ballenas coincidían con codas registradas previamente cerca de barcos industriales y ejercicios navales, sonidos vinculados a contextos de estrés y advertencia, lo que hizo que los investigadores se preguntaran si las ballenas no los estaban saludando en absoluto, sino diciéndoles algo que los humanos no estaban preparados para escuchar. La advertencia oculta en los datos. El verdadero avance llegó cuando los investigadores dejaron de ver el lenguaje de las ballenas como una conversación aleatoria y comenzaron a mapearlo en relación con la actividad humana. La IA había recopilado millones de codas de ballenas, organizadas por tiempo, ubicación y contexto, y cuando los científicos superpusieron estos datos con rutas marítimas, ejercicios navales y operaciones industriales, surgió un patrón perturbador que nadie pudo descartar como coincidencia. Las ballenas cerca de rutas marítimas muy transitadas usaban codas específicas con mucha más frecuencia que las ballenas en aguas tranquilas y no perturbadas, y no se trataba de llamadas de vínculo social ni de coordinación de caza, sino de patrones agudos y urgentes, con ritmos más rápidos y pausas más cortas. La IAA marcó estos sonidos como vocalizaciones de alto estrés, el tipo de sonidos que aparecían cuando las ballenas estaban agitadas, amenazadas o tratando de llamar la atención con rapidez. El descubrimiento más escalofriante provino de grabaciones cerca de zonas de sonar militar. Las ballenas expuestas a ejercicios navales producían codas que coincidían entre diferentes océanos y distintas décadas, lo que significaba que ballenas separadas por miles de kilómetros y años de tiempo usaban los mismos patrones para describir la misma amenaza. Esto no era instinto genético, sino conocimiento cultural compartido, información transmitida entre manadas que se habían encontrado y habían intercambiado advertencias sobre sonidos peligrosos, capaces de dañar su audición y empujarlas a varar en la costa por confusión. Los investigadores encontraron pruebas de que estas codas de advertencia se propagaban más rápido de lo que los patrones de migración podían explicar. Una manada cerca de Hawái se encontraba con sonar naval y producía patrones específicos de angustia. Y meses después, una manada cerca de Japón que nunca había experimentado actividad militar usaba exactamente esos mismos patrones cuando los barcos se acercaban. Las ballenas no solo reaccionaban individualmente a las amenazas, se enseñaban unas a otras, compartían información de supervivencia a través de enormes distancias mediante encuentros fortuitos y comunicación deliberada. Esto fue un ajuste de cuentas. La única pregunta que quedaba era si los humanos escucharían antes de que el océano dejara de hablar y comenzaras a actuar con la misma violencia que las orcas ya habían demostrado. Las ballenas habían dado su advertencia y el tiempo para responder se estaba agotando. Si disfrutaste este video, dale me gusta, suscríbete y también haz clic en el siguiente video que se muestra en tu pantalla.